Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído. Bueno, queridos amigos, esto es lo que llaman la guerra, que no produce bajas sino de un lado, del lado de nuestros militares, de nuestro ejército glorioso, que no puede combatir porque hay de que vaya a combatir. Hay de que dé de baja a un guerrillero porque eso va a ser con seguridad un falso positivo. ¿Recuerdan tal vez el último bombardeo que hizo la Fuerza Aérea Colombiana, donde dio de baja a un bandido y había otro poco de muchachos y de muchachas con fusiles armados hasta los dientes, que inmediatamente el ministro de Defensa ordenó que los investigaran? Sí, ese fue el penúltimo bombardeo, ¿no? Y ahí estuvieron suspendidos, suspendidos durante meses los bombardeos, y yo creo que en el gobierno Duque, y no temo equivocarme, si acaso ha habido 2 bombardeos, ese que usted menciona y el siguiente, y ya. Y el siguiente bombardeo, y nada más. Y entonces ahora tenemos un helicóptero perdido que vale un poco de millones de dólares. Pero es que la vida de cualquiera de esos hombres sacrificados inútilmente vale muchísimo más que todos los Black Hawk que se han construido. Y resulta que perdimos 11. Y no pasa nada, y ahí están los generales. El general Navarro se va para dirigir las operaciones de rescate directamente, y no pasa nada. General Navarro, por Dios, entienda, a usted le están matando a sus hombres, se los están emboscando, se los están robando. Este sí es el único ejército del mundo al que se le roban los soldados. Y tienen que mandar al defensor del pueblo a que se los rescate. Y el general Navarro ahí, y el general Zapateiro ahí, y entonces dicen, y la misión gloriosa del ejército. A ver, y todos estos sacrificios, y todas estas emboscadas, y todas estas muertes, y todo este desastre, ¿qué contrapartida tiene? ¿Me quieren contar cuántas bajas le han producido al enemigo? ¿O cuánto terreno han recuperado? ¿O cuánta droga han impedido que salga del país? ¡Cero! Ningún resultado operacional, como lo llaman. 0. Lo que a mí me extraña es que no pidan la baja. Lo digo con todo respeto. Pero ¿o cuántos muertos se necesitan para que pidan la baja? Pues es que van en 31 más 2 desaparecidos, ¿no? En el recuento que usted hizo ahorita en su editorial, que quizás nos hayan quedado por ahí algunos otros, ¿no? Más los que se robaron. Es que los que se robaron, 20, un pelotón de soldados que se le roban a estos comandantes. Y no pasa nada. Y entonces los comandantes siguen siendo comandantes, el ministro sigue siendo ministro, y nadie pregunta por la suerte de nuestros soldados. En una acción completamente inútil, porque si uno dice, es que con esto han reducido la producción de estupefacientes en miles de toneladas. Han reducido nada. 0. Unas muertes completamente inútiles, y emboscados aquí, y emboscados allá, y matan 1, y matan 3, y hieren 8, y de los heridos, ¿usted volvió a saber algo de los heridos, Sergio, de Mar? ¿Alguien volvió a saber algo? De los heridos no dicen nada, no vuelven a decir nada. Y es que mire, el tema de la muerte pues se volvió un lugar tan común en Colombia, bueno, desde hace tanto tiempo, pero aquí se cuentan muertos por un lado, por el otro. Hablamos de los muertos en el ejército, como le digo, el recuento de las cifras que usted nos dio da 31 muertos. Pero aquí pues la palabra muerte es de día a día. Esto por no hablar de los muertos de COVID-19 que también están causando estragos, y de qué manera, ¿no? Ayer 193 muertos en un periodo de 24 horas. Ay, María, por Dios. ¿Y qué dice la extrema izquierda? Más los civiles muertos, más los civiles desplazados. Esa es otra cuenta que hay que hacer, ¿no? Oiga, Sergio, y yo les pregunto una cosa, porque ayer varios compartieron en nuestro grupo interno de la Hora de la Verdad buscas generales en Google, y yo pregunto, estos que sí son héroes de la patria, no digo los que toman las decisiones, que no sé qué decisiones están tomando, sino aquellos y aquellas que están dispuestos a asumir todo riesgo para cumplir con el deber. Si ponemos esos nombres en los buscadores, Sergio, ¿será que aparecen estos soldados de la patria que lo han dado todo? Solo pregunto. Estos soldados que acaban de fallecer en la operación,
Por fortuna, y en mucho tiempo pero, no se ve algo así, aparece en tendencia en redes sociales, doctor Fernando, pero una pregunta que uno se hace, ¿qué estará diciendo la extrema izquierda? Me imagino que habrá muchos mensajes de solidaridad con las familias de estos héroes de la patria que fallecieron en una operación precisamente en contra de los terroristas de las FARC, para ser exactos, en contra de Ángeles Mordesco. Bueno, y a unos que los sorprenden dormidos y nos mienten y nos dicen que estaba en plena operación, durmiendo, después de una jornada muy fatigante, con machete en mano, arrancando matas de coca. Pero por Dios, ¿esto qué es? ¿El ejército y la policía en estas tareas? Y nos dan semejantes muendas todos los días, y los generales ahí. Y entonces dicen, un muerto en no sé dónde y 2 muertos en sí sé cuándo, secuestrados los soldados, tumban el helicóptero, y los generales ahí. Por Dios, con todo respeto, generales Navarro y Zapateiro, pidan la baja, a ver si se produce un cambio aquí, y a ver si vamos a tener un ejército para que combata y no un ejército para que lo maten. Y para que lo maten impunemente. No, eso no puede ser. No puede ser. Pues, doctor Fernando, ayer una verdadera avalancha ha caído sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez al saludar la designación de Griselda Lobo, la elección, como segunda vicepresidenta del Senado de la República. El expresidente Uribe pues ha soportado todo tipo de comentarios por cuenta de su trino, algunos dicen un trino a muy mala hora, no tendría por qué salir a saludar esa elección, pero algunos miembros de su partido, entre otros la senadora Paola Holguín, han dejado ver su malestar, porque desde el primer momento en que se produjo la elección se opusieron a que eso fuera posible. Yo los invitaría a que escucháramos unos segundos lo que ha dicho la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, respecto de la opinión del jefe natural del partido, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy el presidente Uribe dijo que saludaba la elección de esa señora Griselda Lobo como vicepresidenta. A mí me parece horrible, horrible. Parece que da mal ejemplo, me parece que humilla a las víctimas, me parece que uno no puede andar acolitando que narcoterroristas sin pagar por los delitos vayan al Congreso y fuera de eso ocupen ese tipo de posiciones. Además, en una entrevista la señora muy descarada dijo, si volvieran a hacer, volvería a ser guerrillera. La señora no está arrepentida de haber pertenecido a una estructura criminal que martirizó a los colombianos, una estructura responsable de bombas, de secuestros, de extorsiones, de reclutamiento forzoso y sistemático de menores, de violaciones y abortos sistemáticas a niñas. Por Dios, si a mí me preguntan, yo quiero mucho al presidente, pero yo también hay temas en los que definitivamente me aparto de la postura que él tiene, porque yo digo, la paz también requiere unos puntos rojos, que son unos límites innegociables, que tienen que ver con la justicia, con el respeto a las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición, porque es que la impunidad no da paz, la impunidad lo único que da es mal ejemplo. Resulta, doctor Fernando, compañeros de la mesa, que esta designación de Griselda Lobo, o esta elección de Griselda Lobo como vicepresidenta segunda del Senado de la República, pues ha caído muy mal, y obvio que tiene por qué hacerlo, caer muy mal en las víctimas de las FARC, que siguen esperando verdad, justicia y reparación y no han logrado obtener nada de ello. Entre tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz pues sigue ahí defendiéndose, porque ellos dicen que están trabajando muy fuerte para lograr que haya una justicia efectiva. Demar, no solamente fue Paola Holguín. Perdón, Santiago, ya que se refieren a las víctimas, recuerde que yo soy víctima y que estos bandidos, comandados por esta señora, me pusieron una bomba y que asesinaron a nuestros amigos entrañables. Los asesinaron. Ya que el presidente dice que esta señora conversa tanto, pues que le pregunte por qué me mandaron a asesinar. Ella y sus conmilitones, ella y sus amigos. ¿Y cuántos así en Colombia, a lo largo del país? A lo largo y a lo ancho del país, asesinados por las FARC, secuestrados por las FARC, reclutados los menores por las FARC, violadas las niñas campesinas por las FARC.
y nosotros la elegimos vicepresidenta del Senado de la República. ¡Qué honor!, ¿no? Me parece que las palabras de Paola Holguín son para esculpirlas en bronce y para que no se nos olviden. Doctor Fernando, Rafael Nieto, y también lo quiero leer, puso un Twitter que es claro, pero también estaba leyendo otro del coronel Plazas Vega. Dice Rafael Nieto: no hay razón para saludar esa elección, presidente. Es resultado de un acuerdo rechazado en plebiscito, de una curul regalada en cabeza de mujer con manos manchadas de sangre, y las FARC no se han arrepentido ni contado la verdad ni reparado a sus víctimas, y tienen hoy miles de disidencias. Eso lo dice, doctor Fernando, el ex precandidato presidencial Rafael Nieto, el exministro, muy amigo de esta casa, que ha insistido en que no podemos seguir nosotros saludando este tipo de cosas, porque entonces ¿en qué estamos? Y ahí, como bien lo dice Demar, un gran revolcón, si se quiere, de opiniones en el centro democrático. El coronel Plazas Vega, por ejemplo, ha insistido en que no entiende cómo el partido mayoritario en Colombia no está presente en las mesas directivas del Congreso de la República, que qué es lo que está pasando, que por qué el centro democrático no está realmente activo manteniendo su línea. ¿Será que ese partido ya se dividió, doctor Fernando? Pues se dividió y entonces, y nadie se acuerda de los soldados muertos y de los soldados heridos y de un ejército que está perdiendo lo que llaman una guerra. ¿Eso es una guerra? Emboscada y emboscada y emboscada, y muerto uno y muertos dos, y a otros se lo roban. Por Dios, es el único país del mundo donde se roban soldados. Aquí se roban celulares y se roban carteras de señoras y se roban plata y maletines con plata, pero que se roben soldados. ¿Ah? Y los generales ahí, frescos como una lechuga. No, esto no puede suceder. Bueno, les quiero contar que hay una situación muy tensa entre China y Estados Unidos, porque los Estados Unidos cerró el consulado de la China en Houston, Texas, y entonces la China dice que va a cerrar el consulado de los Estados Unidos en Wuhan. Y entonces se están sacando las uñas, se están mostrando los dientes, porque hay una situación muy tensa entre los Estados Unidos y la China. ¿Cómo les parece? Una situación que escala y desescala, escala y desescala, y Trump dando bandazos, tratando de reacomodarse y de ajustarse, porque las encuestas pues no le están favoreciendo. Ahora pues hace un giro también en el tema de los tapabocas. Bueno, vamos a ver si eso le sirve para recomponer su camino, para mantenerse en la Casa Blanca, lo cual cada vez parece más difícil. Y Pompeo pide una coalición mundial para rechazar al Partido Comunista Chino. Pero no es con él con el que tienen los mayores lazos comerciales que puede haber. En fin, aquí hay que hablar de muchas cosas. A propósito, Santiago, dicen que la situación en México está horrenda. No sé si es la prensa por exagerar, que llegaron a 40,000 muertos y que hay problemas muy serios en hospitales de México. ¿Eso se percibe allá, Santiago? En efecto, doctor Fernando, sí hay una gran preocupación. Aquí en México igual ya prácticamente todo abrió, restaurantes abrieron con sana distancia, las oficinas regresaron, etcétera. Hay una gran crítica ahora, pero mire lo paradójico. Somos hoy en día el cuarto país del mundo con más muertes, más de 40,400. En el último día fallecieron 915 personas más. Aquí hay un semáforo, rojo, naranja, amarillo y verde. Rojo es del estado crítico. López-Gatell, el subsecretario de Salud de la Federación, pues ha insistido en que nos mantenemos en alerta roja, y muchos gobernadores y presidentes municipales, es decir, alcaldes, le han dicho que eso no es así y que en sus territorios ya están en alerta naranja y que por favor deje de ser tan alarmista. De manera que las cifras parecen ir por un lado, pero la gente, lo cierto es que en muchas partes donde se han implementado medidas más restrictivas, está levantando la mano y diciendo que pues que ya no los pueden encerrar más y que tienen que salir, doctor Fernando. Entonces sí, es una situación crítica. De una semana a otra pasamos de 280 muertos por millón de habitantes a 320. Esto sigue creciendo. Cuarto país del mundo con más muertos. Pronto seguramente México va a superar al Reino Unido. Pero también la gente aquí en una economía que como la colombiana es bastante informal, ya decidió salir. Usted ve la gente en la calle con los tapabocas, la policía deteniendo a aquellos que no los llevan. Ayer me asomé aquí a una cuadra sin tapabocas, no había nadie y automáticamente la patrulla me
pues me pitó y me tocó regresar, y para salir a cualquier cosa hay que estar con mucho cuidado. De manera que sí, es una situación crítica, pero las cosas ya abrieron. Me parece muy irresponsable usted salir sin tapabocas. Sí, es verdad, salir Sí. 3 metros. Si quiere sí, que se lo diga, se lo digo con toda franqueza. Uno no puede hacer eso. Y tiene que darle ejemplo, señor. Y tiene que darle ejemplo a todos los demás. Científicos británicos alertan de que el coronavirus permanecerá muchos años. ¿Cómo vamos a convivir con el coronavirus? Ya parece que hay buenas noticias sobre la vacuna, ¿no? Pero pues esas vacunas tienen efectos, y los efectos es que extinguen un virus, o que por lo menos lo reducen a circunstancias o a condiciones en que hacen la vida posible. ¿Cuándo será posible la vida en el mundo con este coronavirus? Es la pregunta que nos hacemos, porque el coronavirus va a permanecer muchos años, dicen científicos británicos. Bueno, hay una técnica para que los narcos eludan la extradición a los Estados Unidos. ¿Nos quiere contar cuál es, Demar? Pues, doctor Fernando, se descubrió a través de un seguimiento que ha hecho los Estados Unidos y la justicia colombiana, que muchos narcotraficantes han logrado, en medio de sus procesos precisamente de extradición, eludir a la justicia y eludir el envío a los Estados Unidos para que paguen por la conspiración para enviar coca a los Estados Unidos, pues con una técnica muy sencilla, y es buscar abogados de resguardos indígenas en el Cauca, en Nariño, donde logran un certificado que los acredita como miembros de esas comunidades indígenas. Siendo así, recuerde usted, la Constitución Política prevé y establece que existe una jurisdicción indígena que es autónoma e independiente de las ramas del poder público en Colombia y de la rama de la justicia. Entonces, el sujeto, el narcotraficante, al estar afiliado a la jurisdicción indígena, al estar afiliado a un cabildo indígena, es reclamado por esa justicia que es especial, sale de la justicia ordinaria, la jurisdicción indígena lo condena, que puede ser al cepo, puede ser a latigazos, y con esa condena basta. Como existe el principio de no se puede incriminar dos veces por el mismo hecho, el non bis in idem, entonces simplemente la persona, el sujeto, el narcotraficante, acredita que es indígena, acredita que ya lo condenaron, y la Corte Suprema de Justicia o el juzgado o el tribunal tiene que dejarlo en libertad y entregárselo a los indígenas mientras tanto. ¿Cuánto vale el chiste? Entre 30 y 50 millones de pesos cobran por el certificado para que los narcotraficantes eludan a la justicia de los Estados Unidos. Bueno, 10 latigazos menos extradición, Demar, ese es el paquete, ese es el combo. Ese es el combo, sí. Pues, pero latigazos suaves, ¿no? Latigazos suaves para que no sufra mucho la víctima, de manera que la extradición en Colombia se elimina cuando uno dice que es indígena. No, los indígenas tienen autonomía para ejercer cierto tipo de justicia sin contrariar las leyes y la Constitución de la República de Colombia. Los indígenas son colombianos como nosotros y están sujetos a las leyes colombianas. Artículo 246 de la Constitución. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. Bueno, tenemos unas dificultades de sonido por las que disculpen. Esperamos que esto se corrija. Se dispara el coronavirus en La Picota. Recuerden que hace poco estábamos preguntando, bueno, ¿y qué pasa con el coronavirus en las cárceles? Estaba todo en silencio. Ahora hay casi 300 presos contagiados. Y de 300 a que haya 3.000, pues no hay sino un paso. Eso es cosa de un minuto, ¿no? En La Picota, la cárcel de La Picota en Bogotá. De manera pues que tenemos una situación bastante difícil. En donde el hacinamiento no baja, además. No, pues si dicen que baja en nada el hacinamiento de las cárceles. Es que Juan Manuel Santos no construyó un calabozo, la plata era para robársela. ¿Vieron el dato de los elefantes blancos que hay en Colombia? ¿Vieron ese dato? Obras por 20 billones de pesos, 3 reformas tributarias en elefantes blancos. ¿Qué es un elefante blanco? Una plata que se robaron.
Y entonces hicieron un montaje ahí de unas columnas de hormigón y el resto de la plata se la robaron. 20 billones de pesos, dice la Contraloría. Obras que quedan a medio pero hacer, que quedan ahí tiradas, abandonadas. Uno lee eso en el papel, Sergio, y se impresiona. Pero pues yo, que ustedes saben que antes de radicarme en el extranjero vivía en la ciudad de Ibagué, yo vivía al lado de ese famoso parque deportivo, de toda la plata que se robaron en esto de la construcción de los escenarios para los Juegos Nacionales, doctor Fernando. Y eso es muy triste, usted tener que ver un parque deportivo que existía antes y que ahora pues es un pantano, y saber que la plata se la robaron y que muchos de los que participaron de ese robo jamás van a responder a la justicia. ¿O usted se acuerda, doctor Fernando, en su momento en el departamento de Arauca, la famosa piscina de olas o la pista para bicicletas en municipios donde no había bicicletas y demás? Es que eso es lo que uno tiene que ver más allá del papel, doctor Fernando. Velódromos. No, es que este no es un país pobre, este es un país de ladrones, que es una cosa distinta. Y apareció el escándalo en Cartagena, lo vieron ustedes, de unos concejales que se aliaron para elegir como contralora de la ciudad a una persona que se comprometía a no vigilar mucho, es decir, a dejar robar. Y entonces Cartagena es una de las ciudades de las mayores víctimas del latrocinio del robo en Colombia. Es que a Cartagena la han saqueado ¿cuántas veces? Bueno. Cartagena y bueno, y tantos otros sitios, ¿no? Quibdó, el departamento del Chocó. Bueno, la lista es larga en Colombia. Larga, muy larga. Datos verdaderamente dramáticos. Como le cuento, le donaron unos ventiladores a Nariño, y de los ventiladores una buena parte, de 30, solo están funcionando 17. Los otros 13 no funcionan. Y las camas de UCI están llenas en el departamento de Nariño. Y no funcionan y no pasa nada. Pero ¿cómo es esto de que los ventiladores no funcionan? Pues los compran mal, se roban la plata. ¿Qué diablos es lo que pasa? No mandan los técnicos adecuados para ponerlos en funcionamiento. Esta es la situación. Esa es la situación, y mientras tanto vemos cómo se acumulan los muertos día tras día. Aquí, pues obviamente no se ha podido contener la curva, la famosa curva de contagios. Tampoco parece que hayamos llegado al pico. Acuérdense que el pico ha estado pateando hacia adelante cada vez que pueden, y cada 15 días nos dicen que ya viene el pico, que ya eso es... ¿Cuándo llegará ese pico, Sergio? ¿Cuándo llegará ese pico? Nada que llegamos a ese... Y la cuarentena sectorizada en Bogotá, ya nadie sabe qué es lo que está sectorizado, ni dónde, ni cómo. Pero al fin está sectorizada, doctor Fernando, o como dijo la alcaldesa, otra vez tenemos cuarentena estricta. No, porque ayer estaba diciendo que volvíamos a cuarentena total, ¿no, Sergio? Total. No, pero finalmente no se montó en ese barco, se fue con la recomendación del gobierno nacional, y no es estricta, es estricta por localidades, ¿no? Es sectorizada y vuelve a barajar un poco la sectorización. Hay unos cambios en el cronograma, y en este momento tenemos hoy las localidades de Chapinero, Mártires, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme bajo esa cuarentena estricta. Eso hasta el 26. Ya el 23 empieza la cuarentena también en otras localidades: Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Esa va hasta el 6 de agosto. Y el 31, así van a estar como intercalándose todas las localidades, del 31 de julio al 14 de agosto, Suba, Engativá y Barrios Unidos son las localidades que entran en cuarentena estricta. Entonces va a haber unas trastocándose con otras, pero esos son los cambios que ha hecho la alcaldesa Claudia López. Con tantos cambios que ya no sabe nadie si que la gente ya no sabe, si no está en cuarentena, si puede salir, si no puede salir. Esto es lo que dicen allá en México, allá sus amigos, un relajo absoluto, el desorden total. Bueno, y mientras eso pasa, a los militares los matan, la situación económica de Colombia es cada vez más delicada, más comprometida. En eso estamos.
Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Doctor Fernando, yo sí pregunto, ¿será que no nos hemos dado cuenta de la magnitud de lo que se viene? Porque yo, pues obviamente, nos escucho todas las mañanas y veo que lo venimos diciendo desde el mes de marzo y hemos compartido datos que muchas veces fuimos acusados de ser alarmistas cuando yo decía aquí en La Hora de la Verdad, o nosotros decíamos aquí en La Hora de la Verdad, que el crecimiento económico iba a estar bordeando el 8% negativo. Decían que de dónde sacábamos esas cifras, que cómo se nos ocurría. Cuando dijimos que el desempleo iba a estar por encima del 20%, nos dijeron lo mismo. Y poco a poco el tiempo lamentablemente nos viene dando la razón, doctor Fernando. Como dijimos esta mañana, pues ya las diferentes calificadoras de riesgo están pronosticando hacia abajo aún más la economía colombiana. Y esto parece que no tiene reversa y paradójicamente se siguen anunciando transferencias directas a individuos, pero no a las pequeñas y medianas empresas que son las que están levantando la mano. Doctor Fernando, yo quisiera insistir en esto por lo siguiente. Un sistema cualquiera que sea, que se dedica a tomar recursos de otros para, entre comillas, redistribuirlos directamente hacia las personas, pero resulta que después esos recursos que recibía anteriormente se reducen drásticamente porque las empresas o las personas que los pagan ya no los pagan. ¿De qué va a vivir, doctor Fernando? ¿Cómo van a hacer? Buena pregunta para una respuesta que no existe. Les quiero dar una noticia. El presidente del Brasil, Bolsonaro, volvió a dar positivo para coronavirus. Sí, pero puso una foto ayer en sus redes sociales, desayunando tranquilamente, relajado. Ahí está. Pero no le habían dado este dato. Este dato es de última hora. Sí, no, este dato no, pero lo que le digo, él se muestra tan tranquilo y como si nada estuviera pasando en Brasil, ¿no? Donde los muertos se acumulan también por miles. Bueno, entonces, esa pues es la situación. Y tenemos mil problemas de comunicación con nuestros invitados, pero en fin, sigamos nuestra lucha. En República Dominicana declararon la emergencia absoluta por el coronavirus en República Dominicana. Aquí en Colombia no, y siguen acumulándose los muertos y siguen acumulándose los infectados, y esta es la disculpa para no mirar los otros temas de la economía colombiana. Yo me pregunto qué va a pasar el mes entrante cuando los bancos ya no puedan decir que sus obligaciones están en una especie de cuarentena. Se acuerda pues que los bancos han podido o la superintendencia financiera les ha indicado que dejen de cobrar durante unos meses. Esos meses terminan ahora el 31 de julio. ¿Qué va a pasar el mes entrante? ¿Cuál es la situación de la cartera bancaria el 1 de agosto? Yo me lo pregunto. ¿Ustedes tienen respuesta? No, yo no, doctor Fernando, no tengo respuestas en este momento. Ayer publicó Dinero un dato sobre la cartera vencida, pero me confundieron las cifras porque pareciera que la caída no ha sido tan dramática hasta ahora. Oiga, pues de cartera, si hablamos de cartera, les cuento un dato. Yo que soy juicioso con mi tarjeta de crédito y siempre estoy al día y no me cuelgo, me llega un mensaje de mi banco diciéndome que me habían preocupados por mi salud financiera y cuidando mi salud financiera, me habían modificado el cupo de la tarjeta. Yo dije, veo, a ver qué significa eso. ¿Me lo subieron? ¿Me lo bajaron? No, me lo bajaron. Bueno, y por último, antes de que hablemos con un invitado muy especial que tenemos, dice el comandante de las fuerzas militares que en ningún momento hubo ningún tipo de reporte del piloto del helicóptero. Señal clarísima de que fue una bomba la que le metieron, ¿no? Porque si hubiera tenido una falla, si hubiera tenido problemas técnicos, pues tiene tiempo de decir estoy en problemas técnicos y no se pone en la mitad de un río. A ese helicóptero lo bajaron, pero el general Navarro ahí está, y el general Zapateiro ahí está, y el ministro de Defensa ahí está, y todos los días esto es sangre de soldados colombianos y sangre inútil porque no les permiten combatir. Esa es la verdad. Le están echando machete a matas de coca. Bueno, queridos amigos, les decía que tenemos un invitado muy especial, el doctor Carlos Álvarez Moreno.